Este es un podcast presentado por Bendito Nopal, producido por Expresión Inversa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Mexicano en España. En este episodio nos adentramos en el universo artístico de Elena Alonso, una creadora que transforma la memoria, la naturaleza y lo colectivo en obras vivas y profundamente significativas. Su mirada atraviesa océanos, diásporas y paisajes industriales, tejiendo puentes entre el arte y la comunidad. Con ella conversé sobre cómo el arte puede ser espejo y refugio, pero también territorio de encuentro y acción. Una charla que invita a detenernos, a escuchar y a repensar la manera en la que habitamos el mundo. Espero que disfruten este episodio tanto como yo lo disfruté. Comenzamos. Bienvenidos, este es su podcast de Un Mexicano en España y hoy estoy muy emocionado, estoy muy contento por tener una invitada muy especial, una invitada que la verdad es que tenía muchas ganas desde que Gaby, mi pareja, me comentó que me dio el enfoque y me puse a revisar tus cosas, todo tu portafolio de artístico que tienes y de verdad que me enamoré de todo lo que haces. Bienvenida, Elena, Bendito Nopal. Muchas gracias, Yayo, gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti por venir, porque la verdad es que la escena artística dentro de lo que es Un Mexicano en España ha funcionado muy bien, me ha abierto mucho y me ha expandido mucho la parte de mi mente en la escena artística de pintores y de todos los invitados que he tenido últimamente. Y de verdad que tu obra me encanta, ¿no? Siempre el mar se relaciona con Vigo que ya es mi casa, y de inmediato cuando veo tu obra también me refleja mucho o me va mucho a lo que yo estoy pensando en Vigo o en Galicia. Y eso me encanta, Elena, qué bueno que transmites eso al final, ¿no? Me alegro que lo veas así. Y bueno, mi primera pregunta, antes de empezar con los temas artísticos y los temas mi primera pregunta es esto, que si te gusta la comida mexicana. Sí. Me encanta. Sí. No tengo mucho conocimiento, o sea, soy totalmente ignorante, pero cada vez que pruebo algo me encanta. O sea, realmente siempre que alguien va a México digo, ¿y qué tal la comida? Me encanta. Estuve en México, tengo un recuerdo maravilloso, todo me encanta. Lo único que no como mucha carne, me pierdo algunos de los mejores platos precisamente, pero adoro la comida mexicana. Me encanta el picante, sí, las salsas, todo me flipa. ¿Qué tal en Berlín? ¿Se come, o sea, has ido a comida mexicana o se come? Sí, a mexicanos sí. Allí, sí. Sí, tengo un amigo, bueno, un conocido que tiene un restaurante allá que es muy famoso que se llama María Bonita, que no es comercial ni nada, pero bueno, te lo recomiendo, está ahí en Berlín. Y, ¿dónde queda? No, ni idea. Solo sé que está en Berlín, pero es famoso, es famoso. No sé si es de los mejores, pero bueno, es famosillo porque dentro de esta parte hostelera, dentro a nivel, ya no solamente a nivel España, sino a nivel europeo, pues te das cuenta de muchos proyectos bonitos que hay y sobre todo, pues no poder ir, pero con las sensaciones que ves en las redes sociales y todo esto, pues se ve atractivo todo esto. Entonces me encanta ver que a la gente, no solamente en España, sino que en varias partes del mundo les gusta la comida mexicana, ¿no? Sí, por supuesto. Además, allí en Berlín lo que menos se come es comida alemana. Sí. Toda la demás triunfa. O sea, hay mexicanos, hay de todo. Lo que no se come es mucha comida alemana. Sí. Esa es la que menos triunfa. Bueno, las Frankfurt están ricas, ¿no? Sí, salchichas es lo único, sí, pero... Sí, a mí me gusta, siempre que voy a Barcelona, precisamente, aquí en Vigo no hay ningún proyecto bueno de Frankfurt, bueno, no hay, creo que no hay ni siquiera ninguno, pero cada vez que voy a Barcelona, cuando yo estudié allá, siempre me voy a un sitio que está en la calle Les Corts, creo, y siempre trato de ir porque son diferentes las salchichas al final, ¿no? O sea, sí. No, ni siquiera como las haces, ¿no? En los sitios, ¿no? Pero bueno. Qué bueno, bueno, te gusta la comida en general, ¿no? Te gusta comer bien, sí, y todo. Sí, mucho, sí. Pues qué bueno, Elena. Pues mira, yo quiero empezar esta charla, que más que una entrevista, pues quiero que sea una charla informal, que te relajes y que yo conozca más de tu obra, que es lo que más me interesa, y que la gente que nos está viendo conozca más de tu obra y de tus proyectos, ¿no? Al final digo que vale la pena desde el inicio que vi todas tus cosas. Y bueno, este título que me encanta, que te pusieron o que va muy relacionado con tu personalidad y con tu forma de
de ser una artista gallega, y que me encanta, que es Born by the Sea. ¿Cómo nos puedes contar esa parte de nacer dentro de un océano o dentro del mar, o a nivel artístico, ya no tanto a nivel artístico, que es lo que es fundamental, pero a nivel personal también, ¿cómo lo ves? Bueno, es una relación que está ahí de siempre, ¿no? Al final vivo fuera y lo que más echo de menos siempre es el mar, allí en Berlín. Naces aquí, todos los días en la playa, tengo ese recuerdo de los mejores momentos siempre eran al lado del mar, ¿no? Yo recuerdo aprender a nadar sola en la playa porque pasaba tantas horas allí que es que aprendí a nadar sola allí en la orilla, en la fuente, que sigo yendo a día de hoy a esa playa. O sea, ese contacto pues lo llevas, lo relacionas con tu lugar de tranquilidad, de vacaciones, no sé, es el sitio al que siempre quieres volver. Y supongo que al final, después de... mi obra no tenía nada que ver con el océano hasta, digamos, un año o dos antes de la pandemia. Pues yo trataba otros temas, sí que temas sociales, trabajaba con diferentes comunidades, pero nada que tuviera que ver con el mar. Y yo creo que al final, pues, si tienes una obra que es honesta y que no sigues ninguna moda ni ninguna cosa porque haga otra gente, sino que vas haciendo las cosas que realmente a ti te van motivando, interesando, que es la única manera que yo entiendo de hacer arte, pues al final acabó saliendo. Sí. Sí. ¿Te gusta, entonces, o sea, te relacionas y hay una profundidad dentro de lo que es el océano, el mar, y cuando estás en Berlín, al no tener esta visualización del mar, ¿te sientes agobiada por eso, a veces, o...? No, agobiada no, pero siempre quiero volver y sí, siempre busco alguna excusa para ir al mar. De hecho, también gracias a mi arte es algo que me ayuda a hacer estos proyectos de investigación en el agua que implican un trabajo de campo. Mira, de hecho, el vídeo al que hacía referencia, Born by the Sea, eso es una entrevista que me hicieron, que bueno, si alguien tiene interés se puede ver en YouTube con ese nombre, Born by the Sea. Claro. Y eso fue parte, cuando estuve haciendo una expedición en un barco de investigación científica, estuve un mes alrededor de las Islas Galápagos, y durante este mes pues había una redactora encargada de documentar la expedición y también hacía un vídeo de la artista invitada. Y esta chica, además, que era de Costa Rica, pero había vivido en Galicia durante muchos años, que ya nos hicimos súper amigas porque teníamos esa conexión. Creo que vivió por la zona de Coruña, pero bueno, había pasado muchos años aquí. Y entonces ella, cuando me vio y quiso hacer esa entrevista, directamente ya lo enfocó con Galicia, ¿no? Y por eso me hizo, pues empezaba un poco esa biografía y lo que estaba haciendo ahí, cómo acabé yo en ese barco alrededor de las Galápagos, ¿no? Y ella, como había vivido aquí, lo vio inmediatamente. En ese sentido, fue un lujo, ¿no? Haber tenido a alguien que, como sin yo decirle esa conexión, ella ya la vio, ¿sabes? Claro. Estuvo bueno. Sí, para los que vivimos acá, pues es importante el mar siempre. Digo, también los pueblos o las ciudades cercanas que están más allá, pues también son bonitas, como Lugo, Orense, hay ciudades hermosas, pero todas estas ciudades que estamos conectadas con el mar, pues yo que soy de una ciudad que estoy en el centro del país, de Morelia, y luego meterme a una ciudad donde tenga mar, que pues alguna vez me imaginé vivir en el mar, o sea, vivir cerca de una playa o del mar, pues es un espectáculo, ¿no? Ver los atardeceres, ver todo, la conexión con el mar. Y te entiendo perfectamente lo que a veces, por eso me encantó tu obra también, porque lo que quieres ver. Cuéntanos un poco esta expedición que tienes en Galápagos. Yo, digo, es algo también relacionado con lo que acabas de decir de lo de Galápagos. Tengo un amigo ecuatoriano que es de mis mejores amigos, que conocí precisamente en Barcelona y es muy amigo mío, y tengo ese viaje pendiente a Galápagos porque él lo va a saber y él escucha bastante el podcast, él lo va a saber. Entonces, cuéntame un poco cómo fue esta expedición, cómo inicia el proyecto con la colaboración de estos científicos de esta asociación. Pues fue un poco también suerte. Bueno, Galápagos, como dices, es la joya de la corona de Ecuador. Los ecuatorianos, que son una gente encantadora, además están orgullosísimos de Galápagos y no es para menos. Yo es un sitio al que siempre había querido ir,
Pero bueno, es un viaje largo, no es un viaje low cost, digamos, lo tenía así en la lista y tuve, pues, no sé, la suerte de mi vida, que yo seguía al barco del Schmidt Ocean Institute, porque yo, como amante del mar y de la investigación marina, seguía su investigación, porque este barco, además, no solo hace una investigación increíble, es un barco, son filántropos, o sea, ponen el barco a disposición de científicos de todo el mundo, gratis. O sea, tiene una política ya increíble de base y tiene unas instalaciones increíbles. El barco se acababa de hacer en Vigo, o sea, yo vi que esta gente a la que yo seguía desde hacía años, de repente estaban en Vigo porque se estaba haciendo un nuevo Falkor, antes era el Falkor, ahora es el Falkor 2, y estaban haciendo un nuevo barco aquí. Y cuando vi un día que estaban yendo a Vigo, dije, bueno, yo me vuelvo loca, o sea, para mí es como si viniera, no sé, pues yo que sé, alguien de Hollywood, alguien que siempre has querido ver y de repente viene aquí a hacer una peli, ¿sabes? Pues yo de repente veo que se pasaron aquí además un año más, porque claro, al final Vigo pues tiene muy buenos astilleros y una industria, está todo relacionado al final. Yo acababa de hacer mi proyecto de las algas en Vigo, de hecho aún lo estaba haciendo. Esta gente vino a Vigo también por el tema de los astilleros y nos pusimos en contacto y claro, ellos estuvieron interesados en trabajar pues también con un artista local de aquí que ya llevaba pues mucho tiempo haciendo temas relacionados con el mar, o sea, todo cuadraba. Y de hecho quisieron hacer algo conmigo aquí que no nos dio tiempo porque al final, como son estas cosas, la reforma del barco se alargó un montón y tal, pero me dijeron, no te preocupes, te vamos a llevar a una expedición, tan pronto el barco ya esté en marcha, hagamos las pruebas pertinentes, tal, y creo que fui una de las primeras artistas, y no la primera en ir en el barco nuevo, porque bueno, había que hacer unas pruebas, tal, y cuadró que era Galápagos. Entonces, bueno, increíble. Documentaste un poco esta parte tuya al tener esta visión también artística, no solamente en la pintura, documentaste un poco también a nivel visual, en videos y todo esto. ¿También te gusta esa escena también? Sí, sí, sí. O sea, yo no me documento como a mí misma mi viaje, eso no, por suerte lo hizo esta chica, que era otro lujo más, tener a alguien que te está documentando a ti mientras tú documentas otras cosas, ya es, bueno, increíble. Pero, porque es un recuerdo muy importante al final. Claro. Pero yo mi trabajo, pues claro, yo en este caso me uní a la investigación de ellos, que estaban investigando, bueno, en español creo que la palabra más común son las fumarolas, son fuentes hidrotermales que nacen bajo el agua y salen, es agua de mar muy caliente, llena de minerales, que forma unas chimeneas. Cuando el metal se precipita con el agua fría, forma unas chimeneas y sale como una especie de humo negro, que no es humo, es agua del mar muy caliente, llena de metales tan disueltos a una concentración tan alta que parece humo negro. Entonces tú los ves bajo el agua y son unas imágenes impresionantes. Animo a todo el mundo a que mire cualquier cosa de fuentes hidrotermales, hydrothermal vents, bueno, fumarolas, hay muchas palabras para designarlo. Y lo que tiene de especial es que se genera un ecosistema al lado de estas fuentes que viven en el fondo del mar en total oscuridad, donde no se puede hacer la fotosíntesis, y hacen una cosa que se llama quimiosíntesis. O sea, viven de las bacterias que genera este ecosistema totalmente tóxico, porque además hay azufre, donde nada puede vivir, se ha generado un ecosistema que se alimenta de eso, y aún por encima se genera una cantidad de biomasa espectacular, porque si tú consigues hacer comida de algo que para todo lo demás, para todos los demás organismos es totalmente tóxico, tienes una fuente enorme, vas a acaparar todo. Entonces está lleno, de repente vas por el fondo del mar a unas profundidades como estábamos nosotros, igual de 2.500 metros, no hay nada, es todo lava negra y de repente una fuente de vida increíble. Y entonces yo me uní a esta investigación aprovechando la logística, ¿no? Porque lo que tiene la investigación marina es que la logística es muy cara y muy difícil, nunca vas a poder hacerlo tú solo, siempre necesitas un equipo de gente, y a esas profundidades ya estamos hablando
de expediciones millonarias. No, claro. Entonces fue un lujo poder estar allí y unirme a esta investigación de diferentes medios. Quiero dejar claro que nosotros no íbamos a 2.500 metros, trabajábamos remotamente con un ROV, que no sé cómo se dice en español, pero bueno, un ROV, supongo, que tiene 2 pinzas. Entonces hay una sala que hay unos pilotos que están con un joystick tipo como un gamer, ¿sabes? Con una mini pinza y van moviendo al bicho que está abajo. Es como un submarino, pero que no va nadie dentro, para que se entienda, es a control remoto. Entonces yo ya me hubiese gustado ir a esas profundidades, pero no, nadie iba, tampoco iban los científicos, pero bueno, igualmente no tiene nada que ver verlo luego en YouTube, que eso se retransmite todo, a estar allí, porque tú sabes que eso está pasando debajo tuya en ese momento. Y, por ejemplo, el barco tiene pantallas en el restaurante, bueno, en la cantina o como se llame, y tú igual pues estás desayunando, son buceos que igual duran 24 horas, 30 horas, y de repente ves que está ocurriendo algo increíble y siempre ves a algún científico que deja el plato de comida y sale corriendo a hablar con los pilotos porque igual justo han encontrado algo que estaban buscando, ¿no? Entonces vivirlo en directo no tiene nada que ver. E incluso llegamos a hacer, por ejemplo, una de las cosas que hicimos en tiempo real, además de todo lo que documenté y todo, fue bajamos una pintura mía, bueno, una reproducción. En ese momento estábamos a 1.600 metros, en Galápagos, además en el sitio donde se descubrieron estas fuentes, que hoy en día ya no existen porque hubo erupciones de lava, ya cambió el paisaje, porque tuve la suerte de estar con una científica que tiene ahora 70 y pico de años y estuvo en esos primeros descubrimientos. Y dijo que estaba toda decepcionada, que ya no había fuentes hidrotermales allí, pero igual estuvimos en el sitio donde se descubrió para ver cómo había cambiado ese ecosistema, y ahí bajamos una pintura mía, hicimos una exposición por debajo a esa profundidad, fue como le llamé Deep Sea Show, y entonces venían los animales, se acercaban a ver el cuadro, eso se puede ver en mi Instagram, lo tengo allí. Venían los animales como a visitar el cuadro, todos estos no humanos. Bueno, eso es una cosa que se puede hacer allí a tiempo real, aunque no hayamos bajado nosotros. Y luego el resto, yo me dedico mucho a, por ejemplo, utilizo el vídeo, que es la parte que me permite documentar pues la parte más científica, cómo trabajan los científicos, lo que se está haciendo. Esas imágenes de bajo el agua las recopilé del ROV y las combino con las imágenes de lo que se está haciendo en el barco, ¿no? Porque los científicos están recogiendo muestras, los geólogos recogen rocas, los biólogos recogen animales, los diseccionan, están haciendo movidas allí, y yo pues un poco junto lo que pasa debajo del agua, lo que pasa en el barco, que es algo a lo que no suele tener acceso la gente, ¿no? Sí. Tú puedes ver, las imágenes bajo el agua se retransmiten, pero ¿qué se hace después? No se suele ver, ¿no? Y las entrevistas también con los científicos, donde me gusta que haya esa parte de aprender cosas, de que tú, después de ver un proyecto mío, pues sepas algo más de ese ecosistema de lo que sabías antes. Aparte de la experiencia estética, que es donde yo pues meto pues pintura, que ahí es una parte donde yo trabajo muy libremente. En la pintura pues me baso en todo lo que he visto, pero lo filtro dentro de mi visión pictórica, pues ahí ya poco o nada tiene que ver con la realidad. O sea, sí que es una pintura figurativa que vas a reconocer que hay una especie de fumarolas, pero ahí ya no tiene nada que ver ni con la realidad ni con lo científico. Y ahí yo soy pintora, ahí yo estoy pensando en color, forma, textura, no estoy pensando en la ciencia, estoy pensando en... Sí, en el arte, ¿no? En lo que es mi visión. Y es, o sea, al final terminas enfocándote en lo que tú ves en tus pinturas, entonces totalmente. Sí, en lo que veo y en la manera que yo tengo de ver la pintura, que eso es algo que yo ya lo traigo de atrás, ¿no? Claro. Es un poco... Por ejemplo, llevaba muchos años pintando ecosistemas marinos de superficie. Empecé por los corales, luego hice el proyecto de las algas, de aquí en la ría de Vigo, y lo pintaba todo pues, con colores muy vivos. Me gusta mucho... no me gusta una pintura gris, marrón, como escapo mucho de esa pintura clásica, que un poco fue lo que aprendí cuando me puse a estudiar Bellas Artes.
no sé, como que se llevaba mucho eso de pintar esa manera tradicional. Yo escapo de todo eso que me enseñaron e intento hacer todo lo contrario, y me gustan los colores vivos, una pintura igual, no sé, que te dé algo más alegre. Las algas son muy marrones, pero yo las pintaba verde fosforito, bueno, me lo invento, ¿no? Sí. Me gusta esa sensación como más viva, más alegre. Y ahora que cambié de ecosistema y me fui al fondo, pues aún estoy cambiando esa paleta, porque claro, no porque lo tenga que pintar todo oscuro, pero sí que me sugiere, ¿no?, esa profundidad. He cambiado los colores, aún estoy ahora, un año y pico después, encontrando esa manera de pintar este nuevo ecosistema, ¿no? Es eso otro reto. Hay el reto de aprender sobre la ciencia, pero luego está el reto pictórico. Claro. Sí, es lo que veo, porque al final es tanta información que puedes tener, pero lo auténtica que eres también al mostrar tu arte, eso también la gente lo visualiza de diferente forma también. ¿Cómo ves la expresión de la gente cuando tú muestras tu arte y ves que la diferencia de a lo mejor cuando la persona ve tu arte y ve que es diferente a comparación de lo más clásico que se pueda ver, ¿no? Hombre, no sé cómo reaccionaría la gente si yo hiciera un arte como más, una pintura, por ejemplo, más clásica, o no lo sé, pero yo creo que la gracia que tiene el diálogo que hago entre los medios, a ver, habría que preguntárselo a la gente que viene a la exposición. Sí. Yo lo que creo es que tienes una parte que es como más documental, que te la ofrece el vídeo, y luego tienes unas imágenes que es como que no las has visto nunca antes de esa manera, son como especiales a nivel de que no existen, solo existen en mi obra, ¿no? Sí. Es como, y son imágenes muy concretas que yo creo que si tú luego ves esa imagen, en un segundo te remite a toda la investigación. Okay. Y no es una imagen que tú puedas encontrar en ningún otro sitio. Sí. Ninguna imagen del fondo del mar, ninguna foto te va a dar eso, porque solo existen en mi cabeza y en mis cuadros. Entonces son como unas imágenes muy particulares, pero te van a remitir a todo lo otro, pues que tú pudiste ver en un vídeo que igual duraba 20 minutos y que hablaban pues científicos, marineros, pero es esa imagen la que te lo va a transmitir. Y luego está esa parte también novedosa. Por ejemplo, cuando hice el proyecto de las algas, una parte muy importante para mí, o sea, tú imagínate, yo intento trabajar con comunidades. Ya lo hacía de antes, pero ahora desde que me metí en el tema del océano, una parte muy importante de la comunidad no son solo las comunidades costeras, digamos, mariñeiros. Aquí en Galicia trabajé con muchos mariñeiros de Vigo y de Cangas, trabajé con recolectores de algas, pero también empecé a trabajar con científicos. Así empezó mi andadura con los científicos, porque sí. Yo decía, a ver, si vamos a estar hablando de un tema, pues que hay expertos pues que conocen las algas, tendré también que hablar con ellos, ¿no? Entonces me gusta poner a todos los expertos al mismo nivel, los científicos, la gente de a pie, que lleva ahí día tras día, pues un marinero, al final, cada vez que levanta su red recoge algas, no solo peces. Sí. Entonces él sabe qué algas hay aquí, él no tiene que bucear para saber exactamente lo que hay ahí, porque lleva yendo igual 30 años. Sí. Al final los científicos van una vez en primavera, una vez en invierno a hacer sus muestreos. El marinero está todo el día ahí. Entonces pongo todos esos conocimientos al mismo nivel. Pero una parte muy importante para mí era ¿y dónde quedan las algas? Porque si trabajo con la comunidad, también trabajo con la comunidad de algas. ¿Cómo no les voy a dar voz a ellas? Claro. Qué injusto, ¿no? ¿Por qué tenemos que siempre los humanos ser todo tan centrado en nosotros, ¿no? Me gusta más esa visión de trabajar con los no humanos y de entender la naturaleza como algo de lo que somos parte, no algo que dominamos, ¿no? Entonces, dentro de esta visión intenté trabajar también con las algas. Y a la hora de visitar la exposición tienes un vídeo donde hablan las personas, una pintura donde es más mi visión personal, pero luego también tenías la visión del alga, y eso creo que también es algo que a la gente se le queda marcado. Y si quieres te explico cómo... Sí, o sea,
¿Cómo interpretaste esta parte del alga? Porque al final también es difícil pues, ver esta interpretación. No es para mí no puede ser a lo mejor fácil verlo desde el punto de vista artístico también, ¿no? O sea, de ver qué es lo que piensas tú acerca de todo eso, ¿no? O sea, más que lo que pienso es cómo lo resuelves. Sí, o cómo lo expresas. ¿Cómo te comunicas con un alga, no? Sí. Yo quería, ¿no? El concepto era ese, yo decía, no es justo que hablen todos los humanos y no hable el alga, tengo que comunicarme con ella, pero ¿cómo lo haces? Y como te digo, la logística bajo el agua es súper complicada. Desde aquí voy a aprovechar para agradecer a todos los científicos que trabajaron conmigo desinteresadamente, a Garci, a Alex Alonso del CSIC, gente que yo involucré en el proyecto, pero esto todo sin pagarles y sin nada. Y luego a todos, en especial a Buceo Islas Cíes, y a Iñaki, que fue el que un poco me ayudó con toda esta logística. Tuvimos que ir, mira, yo convencí a un científico del CSIC, a Alex Alonso, de que me prestara un sensor que no se usa para las algas, porque las algas no les ponen sensores, claro. Esto se le pone a los peces. Ellos tienen un programa de estudio de la raya mosaico y le ponen unos sensores a las rayas pues para ver cómo se mueven y tal. Entonces se me ocurrió que quizá yo podía adaptar ese sensor al alga. Lo que pasa es que el movimiento de una raya es muy amplio, se mueve en kilómetros y un alga se mueve centímetros, ¿no? Lo máximo que hace es derecha a izquierda, un poquito. Y el sensor ya te va a dar, tiene igual un par de metros ya de error, de margen de error, entonces ya no te va a valer. Pero discurrimos que había un sensor un acelerómetro se llama, que mide, digamos, pues la vibración, la aceleración se llama. Y es lo que usan, pues imagínate, se lo ponen a un pez dentro para medir, por ejemplo, los latidos del corazón. Entonces eso sí que me daba para ese movimiento del alga que es tan sutil. Entonces, por suerte, tenían un sensor que me pudieron prestar, le quedaban 2 meses de batería. Me dijo, tienes 2 meses para usarlo. Entonces tuve que venir de Berlín para que no se me acabara la batería del sensor, porque no se recargan, tienen un tiempo de vida y ya. Okay. Me lo prestaron, entonces fuimos con todo el equipo de buceo, la ayuda de otro científico, de Garci, hicimos un buceo para encontrar un alga que tenía que estar cerca de la red de antenas que perciben este sensor. Bueno, esto fueron 2 días de buceo para encontrar el alga adecuada, para ponerle el sensor, bueno, todo este rollo, y no sabíamos si después de los 2 meses íbamos a recibir la información, porque puede venir una tormenta y en 2 días el sensor está ya en CIES, ¿sabes? Ya. ¿Y es complicado ponerlo, el sensor, en el...? Bueno, esto lo pusimos modo casero total con bridas, que no podías tampoco machacar al alga. Queremos recalcar que el alga estaba viva y que intentamos que no sufriera. Lo pones ahí, entonces no puedes apretar mucho, tal, decíamos, bueno... Y luego había que esperar a que la campaña de primavera fuera a recoger los datos, que no son a tiempo real. Tienen que ir a recogerlos, bucear, recoger los datos, meterlos en el ordenador, volver a bucear. Bueno, todo esto me lo hicieron de favor. Por eso que gracias a todos los colaboradores de este proyecto. Y tuvimos datos. Wow. Fue una fiesta. Sí. Y luego era, ¿pero ahora qué les hago? Y ahí fue donde se me ocurrió... Pues después de dar 1000 vueltas encontré un programador que sabía utilizar un software que me permitía mover mi pintura siguiendo datos numéricos. Entonces nos sentamos juntos, él me manipulaba el software y yo pues le decía, yo lo que quería era que los cuadros se movieran como se había movido el alga en este tiempo, pero no quiere decir derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, es la velocidad, ¿no? Pues si hubo un temporal, hay mucho movimiento. Si hacía buen tiempo, había un cuadro que yo le di, lo pusimos en este proceso, ¿no? Que es un proceso, digamos, una vez que tú pones los parámetros, es un proceso automatizado, no lo manipulamos más, seguimos los datos del alga. Y el cuadro no se movía. Y yo le decía al programador, ¿pero qué pasa? ¿Pero por qué no se mueve? Y él decía, está todo bien. Pues porque hizo buen tiempo. Luego comparamos los datos y además me acuerdo, porque me coincidió a mí de estar aquí, que hizo un tiempo increíble. Entonces, claro, el alga no se movía. Entonces lo que hace es esa animación solo se desliza hacia arriba en una línea recta, digamos, no, porque casi no hubo movimiento.
y hay otros que se mueven un montón. Eso también se puede ver, claro, yo aquí haciendo spam, que vean mi Instagram, Elena-Alonso Fernández, porque tengo ahí movimientos de estas animaciones, claro, en mi claro, web, claro, que también se llama igual, y eso está muy guay. Entonces, claro, tú cuando tienes esa experiencia que como si tú vas a ver, por ejemplo, la exposición, pues ves también no solo lo que dicen los expertos del alga, sino tienes esa posibilidad de, en realidad aumentada, te pones delante del cuadro con una tablet o con el móvil y el cuadro se empieza a mover y lo está moviendo el alga. Wow. Entonces, bueno, es una manera de darle voz a un elemento tan humilde de la naturaleza en la que, a ver, tú no eres de aquí, pero yo a raíz de este proyecto le pregunté mucho a la gente, ¿tú conocías este alga? ¿Tú? Nadie. A ver, no voy a decir nadie, ¿no? No, Porque bueno. claro, a día de hoy conozco a muchos expertos en algas, Sí, ¿no? sí, Pero sí. la gente de a pie, a mí me decían, no, yo esta marrón, la marrón, no sé, hay varias marrones, no son todas iguales, está la laminaria, está la sacorriza, y creo que no se le da la importancia que tiene al ecosistema. Entonces, como que a todos nos gustan las ballenas o a todos nos gustan las tortugas, no sé, pero un alga de esas marrones, la gente es que ni se acuerda de ella. Claro. Y al final, ese alga, que además vive en invierno, cuando todo el temporal arrasa con todo el resto de las algas, la sacorriza, bueno, con todo, y aparecen esas algas en la orilla de la playa, en octubre, noviembre, diciembre, empiezas a ver, esa se queda y es la casa de esos peces y esas centollas que luego aquí tanto nos gustan, sí, y tan orgullosa está Galicia de su marisco y su pescado, pero ¿por qué? Pues eso hay que cuidarlo, sí, y entonces darle voz a un elemento tan humilde del ecosistema. Entonces yo, a ver, yo no sé lo que piensa la gente, ¿no? Pero yo me imagino que la gente dice, joder, si la artista esta se pegó tal paliza, buceó, movió Roma con Santiago para hablar con este alga, algún valor tendrá, ¿no? Es un poco un statement de decir, pues sí, vine de Berlín, buceé, convencí a 100 personas para conseguir estos datos reales, porque remarco que no falsifiqué ningún dato, porque me parece importante darle esa importancia. Claro. Sí, pues va parte del, así como dices, del ecosistema de los peces, donde en las algas donde se meten a vivir, se meten cuando es sitio, bueno, lo recuerdo en varias películas, o lo veo en varias películas que no tenemos este acercamiento con las algas, pero al final tienes ahora que lo recalcas y lo ves, dices, wow, qué importantes son dentro del ecosistema, ¿no? Y a nivel científico te empapaste, me imagino, muchísimo de ver la forma diferente. Eso científico, ¿qué tanto lo adentraste dentro de tu a nivel artístico, en tus pinturas? En mis pinturas igual no tanto, porque las pinturas, yo cuando pinto no me interesa que la pintura sea responsable de toda la narrativa del proyecto, es demasiado complejo. La pintura al final es pintura. Y un cuadro mío de las algas, si lo colgáramos aquí, debería quedarte monísimo, que te quedaría muy mono. Ya yo, por cierto, piénsatelo. No, pero tiene que, aunque tú no sepas nada del proyecto, aunque ni siquiera tengas la tablet para ver eso, que sería una pena porque te estás perdiendo una parte, pero igual el cuadro funcionaría. El cuadro al final es pintura. Pero yo creo que todo... Pero la parte emocional que le puedes transmitir a nivel científico, por ejemplo, yo que no soy científico, ¿no? Y luego veo esta parte, claro, que ya viendo el contexto de lo que me estás comentando, pues ya obviamente tengo otra perspectiva. Pero a lo mejor la relación que tú ves, dices, bueno, es un cuadro de algas que estoy viendo, o un cuadro de tal... Científicamente a lo mejor dices tú, uy, pues mira, nunca había visto a lo mejor, o pocas veces vemos cuadros de algas, ¿no? Entonces a lo mejor sí que puedes transmitir eso científico que no cualquiera pues lo puede, más que bajo un contexto o bajo alguien que tenga relación con lo científico, como yo lo meto en varios contextos de la comida mexicana, y es cuando les gusta más la comida mexicana, cuando saben el sabor, ¿no? Yo creo que lo que tú quieres decir es que quizá el hecho de yo entender el valor que tenían esas algas, y para eso fueron los científicos los que me hicieron... Yo estaba buscando un elemento del ecosistema aquí en Galicia parecido a los arrecifes de coral, ¿no? Se llaman ingenieros del ecosistema. Son esos elementos base
que son los que hacen que alrededor de eso se genere toda la vida. Como en el caso de las fuentes hidrotermales, que es ese agua caliente llena de minerales que sale el origen de toda la vida que hay ahí. Me gusta ir a esos elementos base, que es como lo más humilde, lo más pequeño, ¿no? Sí. Y luego ahí empieza a haber un montón de cosas que nos gustan a todos, pues como los pulpos, por ejemplo. Sí. Entonces sí que fue gracias a los científicos que yo entendí el valor que tenían esas algas. Yo no iba buscando el alga laminaria, yo iba buscando cuál es el elemento más importante de estas costas. También es difícil decir el más importante, porque un ecosistema es siempre una cadena, pero bueno, digamos que es un elemento muy fundamental. Y ahí sí que el trabajo con los científicos, las conversaciones que yo tuve con ellos, fue lo que me llevó a escoger mi elemento protagonista del proyecto. ¿Podrías haber escogido algún otro elemento? Yo me quedaría con ese, porque después de todo lo que aprendí, es ese el más... y que además está en declive, claro, a todo esto. Estos científicos, yo trabajé con el grupo Biocos de la Universidad de La Coruña. Hay unas chicas que llevan años haciendo esta investigación, porque ellas, haciendo otras investigaciones, creo que estaban haciendo el caballito de mar, tal, en estas costas, se dieron cuenta de que sitios donde iban a ver el caballito, que tenían un montón de alga laminaria, cuando volvían se estaba acabando. En el pequeño periodo de tiempo que ya se hicieron otra investigación, entonces propusieron investigar sobre la laminaria, porque se dieron cuenta que estaba en recesión. Y yo, gracias a ellas, me di cuenta de que este era un elemento fundamental y que además en este momento era importante hablar de él, porque está en recesión. De hecho, ahora lo están plantando. Se sabe la manera de cómo recuperar estos kelps o esta laminaria, plantándolo en piedritas pequeñitas que se tiran al fondo, y están intentando recuperarlo. Okay. O sea, por eso es importante darle visibilidad a las cosas en el momento que todavía se pueden salvar, que todavía es importante hablar de ellas. Claro. Entonces, en ese sentido, gracias a la ciencia, yo también le estoy dando, claro, visibilidad a algo que desde el punto de vista científico es muy importante. Y ahí es donde utilizo no solo la pintura, sino pues eso, el vídeo. Ahí incluí las entrevistas y aprendí a bucear. Claro, yo no sabía, claro, es que esto fue todo, yo no sabía bucear. Yo, pues era algo también que pues pensaba que algún día me gustaría, pero cuando hablé con las científicas, y ellas me dijeron que las podía acompañar en sus muestreos. Entonces me saqué el curso, hice un montón de horas, no solo para poder bucear, sino para poder grabar debajo del agua, que tú ya sabes, que tú que te dedicas a esto también. Grabar ya fuera del agua ya tiene su intríngulis. Grabar dentro del agua, si tú vas hinchando el chaleco así, no puedes estar agarrando una cámara bien. Claro. Entonces tuve que hacer un montón de horas, tal, me metí muy a tope con el buceo para poder grabarlas a ellas en sus muestreos. Claro. Entonces buceaba, veía el ecosistema y veía lo que hacían ellas. Hacían mediciones, hacían cuadrantes de muestreo, que es donde ponen un cuadrado en el mar y ven pues qué especies hay en ese pequeño, pues no sé, 50 centímetros. Entonces eso también me hizo ver el ecosistema de otra manera, que si tú pues vas a bucear y te vas fijando en el centollo, pero no te vas fijando en las algas, igual, no, eso también, todo influye, todo influye. Yo soy como un filtro, y mi obra va por todo lo que yo he ido viendo, aprendiendo. Por ciclos, por fases, ¿no? Que es interesante el origen, es lo que te quería preguntar, ya que me lo contestaste, el origen, cómo te interesaste tanto en esto, y es tan bonito cómo lo cuentas, o sea, cómo son los ciclos, porque así tienen que ser, para que llegues a una meta y para que llegues a lo que llegaste ahora mismo y para lo que sigues haciendo, ¿no? Dentro de lo que es todavía el proyecto, porque me dices que todavía lo tienes. Todavía hay más cosas que tienes que enseñar dentro del proyecto, ¿no? No, el de las algas está acabado. Ah, ya está acabado. El que estoy aún es con la investigación de Galápagos, que ya llevo, pues mira, ya fuimos hace 1 año y medio con el barco, y eso aún seguiré trabajando un tiempo, sí, porque es lo que tú dices, son fases, son investigaciones muy largas, porque primero tengo que aprender yo a hacer el trabajo de campo, luego hay una parte en el taller, que es la parte de... bueno, donde tú estás procesando toda esta información de manera visual. Ahora, por ejemplo, también con el material que tengo de Galápagos, claro, ahí yo estaba, todo lo que tuve que hacer aquí para convencer a los científicos de un pequeño sensor que ya fue, yo sola, eso ya fue increíble. En Galápagos yo estaba en un barco de última generación
recogiendo datos todo el rato de salinidad, temperatura, profundidad, todo, o sea, tengo tantos datos, mapas del fondo del mar, mapas de última generación, de bathymetría se llamará en español, a veces me cuesta hablar, traducir, pero tengo muchísimos datos y ahora es un poco la pregunta, ¿cuál es uso de todo lo que tengo? ¿Qué es no lo sabes que ni tiene? por dónde empezar. No sé ni por dónde empezar. Y es más, todavía había muchos científicos que eran de la Universidad de Canadá principalmente, algunos de Estados Unidos también, pero aún estoy hablando con ellos porque ellos aún están procesando los samples, están procesando las rocas. Aún no tengo todos los datos porque ellos aún tampoco los tienen, entonces son procesos muy largos. Y el origen aquí, pues lo que te digo, tenía una idea sobre corales, llegó la pandemia, me di cuenta que no iba a poder viajar a ningún ecosistema tropical y también la pandemia fue muy buen momento para darme cuenta de que a veces nos fijamos más en cosas lejanas o como más exóticas y no sabes lo que tienes en la puerta de tu casa. Claro. Y yo en la pandemia, por temas familiares y tal, me vine a pasar unos meses aquí y estaba yo pintando los corales y decía, un día que fue como que, sí que fue un poco eso, ajá moment, que se dice en alemán, como que dices, como que me cayó el pincel de la mano casi y dije, pero tanto pintar corales y no sabes lo que hay aquí en esta costa, en esa playa que ibas todos los días, dices, ¿qué hay? ¿Por qué? ¿Qué son los corales de aquí? Y ahí tuve esa revelación, dije, pues no, voy a aparcar esto y me voy a dedicar primero, porque podía viajar a España, pues siempre podía viajar desde Alemania, pero igual no me podía ir pues da igual, donde me quisiera ir, a donde hubiera corales. Pero entonces dije, no, voy a empezar por entender lo que tengo en la puerta de mi casa. Claro. Y al final es que fue una suerte, porque descubrí un mundo apasionante y aprendí a conocer lo que tenemos aquí, que le invito a todo el mundo a que se informen, a que buceen. Voy a hacer un poco de patrocinio a Buceéis las 10, los mejores, que se hagan cursos de buceo, porque a veces nos vamos pues eso, a México, a donde sea, allí como que es normal bucear, pues aquí lo recomiendo. Sí. Es un poco fría el agua y que, bueno, tiene otras condiciones, pero vale totalmente la pena. Ya que hablas de eso, yo tuve una experiencia de buceo en un arrecife en Playa del Carmen. Y es increíble. Ahora con lo que me estás comentando, pues yo vería otro tipo de cosas, ¿no? Dentro de vería las algas diferente, vería los corales diferente, y sobre todo en ese momento que estaba muy chavito, he de tener unos tenía 21, 22 años cuando me metí. Lo hice también con algunas horas de buceo, y lo que yo quería era ver los peces, porque estaba enamorado de los peces en ese momento. Entonces, qué bueno que comentes esto, ¿no? De decir, no solamente los peces existen, sino que hay más allá de lo que... Y luego de ahí yo tuve un acuario en mi casa, pues, de estos acuarios, y compré algas, fíjate, porque eran recomendables para los peces que estaban ahí. Pero fíjate que también dentro de todos estos procesos que había de las algas, pues el pez me duraba, porque tuve muchos años, me duraba muchos años el pez, pero la alga sí que a los 6 meses se empezaba a joder. No sé por qué, a lo mejor ahora que me estás comentando, pues el ecosistema del alga o la parte del agua para su supervivencia a lo mejor es que se mueva mucho por los temporales o a lo mejor que no tenga tanta luz o yo qué sé, ¿no? Pero sí que era raro que las algas no me duraran mucho en ese sentido, ¿no? Claro, no olvidemos que yo no soy experta en algas, yo soy experta en un alga. Sí, en un alga nada más. Sí. Claro, en la laminaria, experta, y tampoco soy experta, quiero decir, yo... Sí te profundizaste en eso. Claro, no sé decirte, pero seguro que había una buena explicación para ello. Pero sí, lo que dices que al final, pues eso, todos nos gustan los peces de colores y tal, y yo creo que hay más ilusión de la gente que vino a ver mi proyecto y luego vamos por la playa andando y alguien me dice, mira, esta es una de las tuyas, esta es una laminaria o esta es la sacorriza, y digo, mira, aprendieron. Wow, es que es increíble, ¿no? Cuando te muestran algo que tú has hecho y que tú has transmitido esa parte de conocimiento a la gente, ¿no? Sí, y luego también quiero decir que esto también son proyectos críticos, o sea, al final el arte me parece una plataforma muy buena para decir cosas pues que igual en otros medios no se pueden decir, porque tú te das cuenta cuando empiezas a
pues si quieres hacer algo para la televisión, para lo que sea, hay muchas veces estás limitado por lo que puedes decir, lo que no puedes decir. En el arte puedes decir lo que quieras, ¿no? Incluso un documental, pues depende quién te financie, ¿no? El arte se supone, que luego es mentira también, pero bueno, mientras estás en un plano que, claro, digamos que a mí tampoco me conoce tanta gente, no me están financiando grandes, ¿no? Pues no hay ese conflicto de intereses. Yo me lo guiso, yo me lo como, pues yo digo lo que me da la gana, sí. Que luego es mentira, porque luego siempre levantas ampollas, pero digamos que intento jugar con esa libertad todavía. Y entonces, a partir de las algas, lo que hablamos fue de todo el ecosistema, porque las algas tienen que ver con el ser humano, a nivel pesca, por ejemplo, ya te voy a empezar por ahí. La pesca depende de las algas dependen de la pesca, porque la sobreexplotación también les afecta. Entonces, un trabajo fue hablar mucho con los pescadores, de cómo les estaba afectando este receso de las algas. Entonces ellos también hablaban de cómo les afectaban las políticas, pues de la Xunta o pues yo qué sé, los rellenos del puerto. Entonces al final también es un tema muy político, cómo se está cuidando o no el medio ambiente. En el tema que estoy ahora, por ejemplo en Galápagos, aparte de esas imágenes impresionantes y este ecosistema, un tema fundamental es la minería no sé, bueno, deep sea mining, que será minería de océano profundo, imagino. Y eso es un tema muy actual, ¿no? Desde que tenemos la tecnología para investigar estos ecosistemas tan profundos que antes vivían en paz porque no podíamos llegar a ellos, ahora ya tienes la ventaja de que los puedes estudiar, pero tienes la desventaja que ya los puedes explotar, y es un momento que me parece crucial también de hablar de este tema. Igual que las algas estaban desapareciendo, pues estos ecosistemas son uno de los targets, posibles objetivos para la minería. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estudiarlos o vas a destruirlos antes de que los conozcamos? Entonces, al final, hablar de estos temas siempre acabas hablando pues, de políticas, de conservación, de decisiones que tomamos y de un montón de cosas más. Y me interesa mucho trazar esa línea que va desde el océano y lo que no vemos hasta el ser humano. Y en el caso del océano profundo aún es peor, porque mira, las algas aún las ves en la playa o yo qué sé, pero es que eso no lo vas a ver nunca, ¿sabes? Y entonces es lo que decían los científicos, out of sight, out of mind, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. El océano profundo, tú te crees que no te afecta. Claro. Aquí, que estás al lado del mar, en Berlín ya vamos, ni te cuento, o sea, y sí que nos afecta, desde el aire que respiramos, se genera un mogollón de oxígeno, se captura mucho dióxido de carbono, todos los procesos que tienen lugar en el fondo del mar. Las larvas que se generan ahí, que alimentan otros peces, que al final son lo que nos comemos, tiene que ver con la economía, tiene que ver con todo. O sea, al final, pues no sé por qué acabé hablándote de esto. ¿Tú crees que porque ya me hablas de esto, ya la emoción, claro, me puede. Pero ¿tú crees que hay conciencia en la gente de toda esta situación? O sea, a nivel, porque yo estuve viendo un documental el otro día, no me acuerdo, hace mucho tiempo, y digo el otro día porque fue hace un chingo de tiempo, de los primeros animales que se iban a acabar en el mundo iban a ser los peces para comer. O sea, va a ser lo primero que se va a contaminar en el mundo y que va a dejar de haber peces, ¿no? Entonces, la conciencia de la gente al tirar basura dentro al tirar basura en el mar o de los cruceros que hay y todo esto, ¿tú crees que hay conciencia dentro de la comunidad humana de saber que hasta dónde estamos llegando? Yo creo que no la suficiente. O sea, obviamente hay gente comprometida y tal, pero no está... Es que a mí me parece también un error echarle la culpa toda a las personas de a pie. Pues mira, ahí habrá quien, pues como yo, que le salió tener más conciencia y otros que menos, pero yo creo que tiene que ser una cuestión de políticas generales que se deben tomar. Hay cosas que están normalizadas, pues bueno, eso lo decía, por ejemplo, una científica hablando del tema de las algas, que hablaba de las políticas de la Xunta, que al final pues muchas se toman en base a lo que dicen los mariñeiros, y decía ella, son muchos votos, es cuestión de política. Claro.
Entonces hay muchas presiones, muchos intereses y yo creo que hay veces que no nos estamos dando cuenta de que es que como sigamos así vamos a acabar mal y luego hay un punto de no retorno, ¿sabes? Que al final se mira mucho los intereses de hoy en día y yo pues también lo que se consume, lo que se come y hay cosas pues que si hay que comer menos de esto porque hay que hacer una veda más larga, pues es lo que hay. Claro. Yo ya no digo que todo el mundo sea vegano, que yo tampoco lo soy, pero igual hay que tener una conciencia de lo que consumes y tal, y si la gente pues no lo tiene que haber unas políticas que lo protejan, porque ellos sí que lo saben. Una persona de a pie no tiene por qué tener esa educación o ese conocimiento, también es culpa de los sistemas educativos. Sí. Entonces, pero los políticos sí que tienen todos los reportes que se hacen de los estudios de pesca, tal, y aún el otro día, mira, hace un par de días hablaba con un capitán, un amigo mío, que es capitán de barco, y hacen estudios, por ejemplo ahora de la anchoa en todo el Golfo de Vizcaya. Y yo le decía, bueno, pero qué bien, ¿no? Hacéis el estudio, hacéis una estimación de las cuotas, o sea, de la población que hay para poner las cuotas. Y se me ocurrió preguntarle, y entonces luego vais a Europa con esta información y os hacen caso. Y me dice, no, bueno, a ver, igual, pues si le dices, bueno, voy a decir un ejemplo que seguro que no son los kilos, pero si dices 4 toneladas, pues ellos dicen 6. Siempre van a poner más de lo que el científico recomienda. Y yo, pero ¿para qué hacéis todo ese trabajo? Y de bueno. Wow. Sí, puede ser, sí, me imagino, sí. Entonces, conciencia, para mí, no la suficiente. Sí, el negocio va más atrás de todo y yo creo que también la conciencia que hemos tenido nosotros al ser más flexitarianos, por decirlo, más dejar de comer más carne, más, porque yo me incluyo dentro de tu mismo equipo en ese aspecto de comer más verduras o comer más cosas que no afecten tanto el ecosistema, ya sea también marítimo como de tierra, pues me parece también muy interesante. Yo quería hablar un poco porque ya estamos llegando un poco al final de la charla y no quería terminar de que me comentaras, perdón, tus procesos creativos dentro, ya nos hablaste, por ejemplo, de estas fases que tuviste en este tema de ¿Tienes algún proceso creativo donde tú te inspires al tener algún proyecto donde no tengas un contexto tal cual como me lo acabas de comentar? Porque pues esto va por fases, va por temas y vas instruyéndote y ahí yo creo que me imagino que inicia tu proceso creativo dentro del arte. Pero, por ejemplo, si tú quieres pintar algo que venga de tu mente o que ves caminando por aquí, que cuando vienes de vacaciones a Vigo o cuando estás en Berlín te inspira algo, ¿tienes algo que te influya de manera directa? O sea, influir de manera directa no sabría contestar a esa pregunta, pero o sea, creo que entiendo lo que quieres decir. Es cierto que aunque yo trabajo más en este tipo de proyectos de investigación que son como... Hay muchas obras de diferentes medios que pertenecen a un solo proyecto, también hago a veces mismo entre proyectos o porque me apetece, pues hago obras sueltas, llamémosle, sí. O también porque estoy experimentando, estoy buscando, pues sí, también hago lo que me da la gana. Hay cuadros que no pertenecen como a ninguna serie o a ningún proyecto, o por ejemplo hubo pues invitaciones que te hacen, pues hace poco me invitaron a participar en una montaña rusa en la que viajaban diferentes obras. Entonces era un proyecto muy increíble que me pareció genial poder tener una obra de arte que viajaba por una montaña rusa que tardaron además meses, o sea, un mes en montarla. Era un megaproyecto, pues ahí participé, por ejemplo, con una escultura, que llevaba sin hacer una escultura desde que estudié Bellas Artes. Y mira, a raíz de ese proyecto que fue así como una cosa suelta, obviamente hice algo del mar, intenté hacer una de estas fumarolas, porque yo al final las ideas que tengo pues están ahí, ¿no? Entonces yo sigo trabajando en lo que me sigue rondando la cabeza, pero igual pues utilizas otro medio y ahora pues quiero volver a hacer esculturas, ¿no? Hay estos proyectos sueltos, invitaciones, pues exposiciones que te proponen un tema, pues que te despierta también pues otra cosa. Sí, algo más creativo que puedas sí, inventar, ¿no? Que puedas saber. Pues sí, está bastante lógica. Sí me gustó mucho esto que hiciste de este proyecto de Industry que se llama. Sí. Y me encantó porque pues, son como
desde mi punto de vista y desde mi criterio, es saber ver el arte de otra forma, ¿no? Ver cómo va caminando, cómo va en esta montaña rusa que es el arte, ¿no? A veces uno le gusta mucho, a veces otro pues baja o todo eso, entonces mi interpretación es bastante bonita en ese sentido, y ver que tu obra en ese sentido, pues a muchos le puede gustar y a otros no puede tener la misma interpretación, ¿no? ¿Te gusta entonces, vas a como retomar esta parte de esculturas y todo eso? Sí, porque yo los medios que utilizo, aunque yo vengo de la pintura, siempre vienen dados por la idea, ¿no? Así como acabé usando vídeo porque tenía tanta información que ya no sabía cómo juntarlas, y el vídeo me permite, como pues tiene imagen, tiene audio, ¿no? El vídeo te da como mucha información de golpe. Pues ahora estas estructuras de las fumarolas me sugieren algo muy tridimensional, ¿sabes? Entonces no lo hago porque diga, bueno, pues ahora voy a hacer escultura, o es como que se me mete una idea en la cabeza y digo, ostras, pues esto... Y quería, por ejemplo, quería hacer la escultura que echase humo, y estaba empeñada que echase humo. Y lo hicimos, y en la montaña rusa me decían, va, pero esto... igual te va a ser muy complicado, y yo, no, porque tal, y lo hice, y de hecho ahora, la montaña rusa, he de reconocer que el humo no se veía mucho, porque va tan rápido, que al final fue más cuando estaba parada y porque lo quería hacer yo, pero ahora ya adapté esa escultura para un pedestal, y ahora ya humea mucho más, y entonces ahora ya quiero hacer una más grande, vas así, ¿no? Es como... Yo al final la idea es lo que me mueve, igual que la idea me hizo aprender a bucear porque no me quedaba otra, pues ahora tendré que mejorar mis capacidades escultóricas porque tengo la idea. No, está chingosísimo, porque al final yo creo que la escultura también es mucha percepción de quién de cómo lo ve uno, tanto como espectador, y esa parte también, la forma de ver la creatividad, de qué es lo que el espectador también ve, esta visión del artista, ¿no? ¿Ves mucho esta visión de que la gente o los espectadores que te ven tu arte te ven adentrándote? O sea, ¿te gusta que te interpreten de una forma, o si has visto esta parte de tu personalidad dentro de lo que ven los espectadores? No entiendo la pregunta, que me interpreten a mí de una manera o a mi obra. A tu obra y a ti, porque pues al final yo cuando termino viendo las pinturas, termino viendo también la parte de la personalidad o la parte de las personas. No, o sea, yo acabo de ir a una obra que diga, no, pues es una persona que es unos cuadros de Bansky, ¿no? Sí. Y yo digo, bueno, pues, ¿quién es Bansky? Vamos a investigar. Bueno, este güey nadie lo conoce, ¿no? A Bansky, pero en esta parte investigas al artista y ves la esencia del artista, ¿no? La interpretación de las personas, de tus espectadores, ¿cómo te imaginas o cómo la interpretas? O sea, cómo me interpreten a mí, no te importa. Es que no lo pienso. O sea, a ver, todos tenemos un ego. Sí, por eso. Y todos queremos, no sé, que piensen que soy genial, obviamente, ¿no? Todos queremos que... No, pero no pienso nada de eso. De hecho, en mis proyectos a mí nunca se me ve. Y hay imágenes chulas, ¿sabes? Hay la tentación, siempre que me piden como para cosas de prensa o tal, pues que salga yo buceando, tal. A ver, eso llama, ¿no? Es como que... pero yo intento, o sea, nunca me verás en mi obra, no hay fotos de nada, no va de mí, yo nunca hablo, tampoco es mi voz narrando, es siempre, yo estoy detrás a mí lo que me interesa es yo conseguir de todo lo que recibo, que a veces es información tan dispar, porque yo cuando hacía, por ejemplo, el proyecto de las algas, y eran los mariñeiros, cada uno contando una película, los científicos, las imágenes, yo decía, pero esto es imposible, juntarlo todo, o sea, y lo conseguí, al final yo lo que me quedé contenta es que había una narrativa que yo creo que funcionaba, a mí eso es lo único que me importa, y ver que a la gente le llegue el proyecto, y por ejemplo, una cosa que sí que claro, o sea, una cosa que me importaba es que los participantes se sientan orgullosos de la obra, como que se sientan parte de ella, que la sientan suya. No hacer un proyecto donde salgan, claro, es que ahora es de las algas, pero yo ya hice proyectos, por ejemplo, en Cuba, donde yo trabajé solo con la comunidad de cubanos, tanto en la isla como en la diáspora en Berlín, y yo
quería que ellos se sintieran orgullosos de su proyecto. Sí. Cuando eso ocurre, yo me siento orgullosa de mí, que no es de mí, pero dije, conseguí lo que quería, pero no tiene nada que ver conmigo. O sea, yo orquesté eso, pero no. O sea, pero fuiste el pilar de todo ese tipo de proyectos. O sea, que eso es lo que más, a lo mejor... Hombre, yo quiero que me quede bien la obra y que funcione, pero claro. Lo que quiero... Mira, cuando llegué a las algas, vinieron todos los mariñeiros al museo que no habían ido jamás. Son gente que tampoco igual... Ellos me lo decían, yo es que no voy mucho a estas cosas, tal. Vinieron todos y estaban súper orgullosos. Uno decía, yo soy el del cartel, yo soy el de tal. Y se hacían fotos con la prensa. Claro. Había 2 chicas mariñeiras que también salían. Las mujeres en la pesca. Yo estaba orgullosa porque los veía a ellos, que les hacían entrevistas. Decía, mira, ¿sabes? Como lo conseguí, que ellos adoptasen la obra como que fuera de ellos. Sí. Eso es lo que a mí me gusta, claro. Mover todo eso, que salga bien, que a la gente, claro, que le interese, me interesa que haya una conciencia, pues promover la conservación marina, sí. Pero mi obra ahí, como yo soy invisible. No, yo lo digo porque cuando yo veo tu obra, o veo las obras de cualquier artista que me guste, pues mi cara, mis gestos y mi emoción, pues cambia, ¿no? Es un contexto diferente para mí. El hecho de ver algo que te emocione. Entonces creo que tu obra es una parte fundamental para emocionar a la gente, porque cuando la ve, y sobre todo ya que no la pude ver en este tema de adentrándome un poco a lo visual de la programación y todo esto, que me hubiera encantado y que espero poderla ver alguna vez, ya no me quiero imaginar las sensaciones en ese momento de lo que tú transmitías a la gente, ¿no? Entonces a lo mejor no me supe explicar muy bien, pero más bien esa es la conciencia de lo que ves detrás de los marineros, sí. Y detrás de todo esto, pues qué emoción. Y aparte yo externamente viendo tu obra, y no en vivo, sino que ya nada más viéndola en virtual, en mi tablet o en mi ordenador, veo y digo, wow, es que esto es increíble para los colores, ya no me imagino la textura también de la pintura, porque eso también me emociona también mucho cuando ves, y eso es a lo que yo quería llegar para ver qué emoción tenías tú también de que a lo mejor los espectadores vean eso, ¿no? De ti, ¿no? Es increíble para un artista también, me imagino, ¿no? Digo, quitando un poco el ego en ese sentido, ¿no? Sí, no, es de verdad, proyectos de participación, lo que te llena es cuando funciona, sí. Que la comunidad los toma como suyos. Y sí que hay muchos artistas que trabajan a nivel biográfico, sí. Que su biografía es muy importante, pues gente que trata temas, pues inmigrantes que tratan temas sobre su país muchísimos. Eso en Berlín lo vivo mucho. Pues sí. Por ejemplo, yo estudiaba con muchos, cuando estudié el máster allí en Berlín, había más de la mitad de la gente era internacional, pues había muchos artistas coreanos que trataban mucho el tema de Corea del Norte, Corea del Sur, tal, y es totalmente lícito. Yo, sin embargo, no, mi biografía tal, claro, lo que decíamos antes, pues claro, nací en el mar, tal, al final es mi interés, pero yo intento siempre quedar muy detrás. Y hay una cosa que sí que afecta mucho a los proyectos, eso sí que es verdad, pero eso no se ve luego, tú no lo vas a ver directamente, pero está ahí, y eso sí que es mi capacidad de entenderme con las personas a nivel individual. Okay. Porque yo, por ejemplo, para que la gente se imagine el proceso, yo tenía que salir a grabar con un mariñeiro. Yo cogía mi cámara, yo sola, no tenía equipo tampoco, o sea, hacía cámara, micrófono, todo, en un barco, que no es fácil porque hay viento, se mueve, no sé qué. Me tenía que igual salir de Cangas, pues salíamos a las 4 de la mañana, cogía el coche, llegaba a Cangas, iba allí por el puerto vacío, buscaba al señor Manolo del Sara, ¿sabes? Me buscaba por allí, me esperaba así un tipo que no había visto en mi vida, porque igual pues me lo había recomendado pues la chica de la cofradía Cangas, tal, pero yo llegaba allí, me subía en un barco y decía, Chupi, ayúdale ahí a Rapaza, ¿sabes? Me subían ahí las cosas al barco y yo tenía que estar toda la jornada, porque a mí no me iban a llevar a tierra, claro. Pues si había que estar 8 horas, 10 horas, lo que fuese. Yo llegaba allí muerta de sueño, a veces durmiendo ahí en el barco hasta que llegábamos al sitio, y tenía esas pequeñas horas para que la gente también me cuente cosas, porque tú, mariñeiro, al principio no me hablaban, iban allí con el pichillo en la boca tal, y yo decía, ay Dios mío. Qué chingona experiencia, aparte de visualizar
toda esta parte en tu arte, o sea, tu experiencia de documentar esto también es súper interesante también. Maravilloso, porque yo de pequeña recuerdo ya ver esos barcos, cuando tú estás en la playa al atardecer y ya ves que empiezan a llegar los barcos a faenar. Yo siempre decía, ¿cómo serán esos barcos? ¿Qué habrá ahí dentro? ¿Cómo trabajarán? Y ves que también coges un nuevo respeto por la pesca, aquí cómo se hace artesanal, que ya, a ver, no se hace todo bien. Hay cosas que se hacen mal, hay pesca que no se declara, hay cosas mal, pero muchas veces ves a mariñeiros que van una persona sola, de noche a esas horas, y que yo iba así un poco de ecologista, ¿sabes? Y cuando llegué allí me daba hasta pena si no pescaban, decía, a ver si viene algo. Porque es que digo, el pobre hombre se levantó, ¿sabes?, a las 3 de la mañana, va ahí con él o solo o con un compañero, y tiras, yo les ayudaba, yo tiraba las redes, no viene nada, y dices, joder, a ver si viene algo, tío, vienen pues pintarrojas de estos que tampoco tienen valor comercial, los tirábamos al agua, y estás ahí, jo, qué mala pesca hoy, ¿sabes? A ver si te cambia, sí. Es que no todo es lo que uno se cree, hay que vivirlo. Entonces, bueno, lo que quería decir es que ahí sí que tienes igual, pues 8 horas o 10 horas, las que sean, que estás con el mariñeiro, y te lo tienes que ganar, y yo creo que ahí eso es tiene que ser un poco tu personalidad, ser capaz de que esas personas en tan poco tiempo te den tu confianza, te cuenten pues cosas que ellos ven, porque a ver, si no igual, pues te dicen lo típico que se dice delante de las cámaras, y yo creo que ahí sí que eso es una cosa mía personal, pues que yo creo que viene no porque yo sea, no sé, haga nada especial, pero es curiosidad de verdad, o sea, mi curiosidad es sincera, y a veces ser un poco ignorante te ayuda, porque como yo no tengo ni idea, pero la curiosidad y el respeto por la actividad de la persona, no juzgar, no ir diciendo, yo sé más que tú, o tú no haces bien, o yo llegaba allí con todo el respeto y toda la curiosidad, y ellos yo creo que lo notaban, entonces te cuentan, se abren, y la verdad me trataron, me iba para casa con cajas de pescado, unas personas maravillosas, o sea, y yo enamorada de ellos, y quiero decir, lo que sí creo que de mi personalidad están los proyectos es el trato con las personas, el resto es el proyecto es de los demás, desde ellos, y bueno, mi visión artística, por supuesto, pero lo que se dice es lo que quieren decir ellos, yo nunca digo nada. Claro. Sí, porque, wow, me imagino esta experiencia, porque yo, el hecho de la visión de un marinero, cómo ha de ser, porque yo también desconozco totalmente todo esto, entonces la visión de un marinero, cómo puede ser al encontrarte con estas precipitaciones de, a lo mejor, de no pescar, de estar, pues en un momento dado, con un mal tiempo y todo eso, ¿no? O sea, cómo puede ser. Y también la interpretación que tú le des, junto con eso, junto a los científicos, junto a toda la parte del proyecto, cómo conmueve todo eso y cómo es increíble lo que haces. O sea, la verdad es que me gusta mucho porque, o sea, es como una bola que tienes tú y vas poniendo como un rompecabezas, un puzzle, y vas poniendo tú las piezas hasta llegar a tu objetivo, ¿no? Que es la pintura, ¿no? Y aparte de eso, pues que la gente interprete lo que tú quieras, ¿no? Porque de eso es lo que también se trata también. Pero a lo mejor, pues, lo que te comentaba, a lo mejor puede ser gente que a lo mejor dice otras cosas, ¿no? Puede decir otras cosas, ¿no? Pero bueno. Mis proyectos nunca dicen, yo ya lo digo siempre, no dicen la realidad 100%, claro. Pero está lo que se dice, lo que no se dice, y ahí ya tú interpretas. Pues con esto llegamos, Elena, al final. Me hubiera gustado preguntarte un par de cosas más, pero lo vamos a alargar mucho. Entonces, pues lo dejamos para otro episodio. Yo espero que puedas estar aquí en otro episodio más, donde yo me relaje un poco más también, porque estuve un poco nervioso. De verdad. Sí. Ay, ya, yo perdona, igual es que hablo tanto. No te dejé ni hacerme las preguntas. Hay tantas cosas que me gustaría preguntarte respecto a todo lo que dices, porque es impresionante el trabajo que has hecho. Me parece, es un trabajo que tiene sus horas de hacer, y sobre todo, pues el objetivo que tienes trazado es lo que tienes para la gente, es increíble, ¿no? O sea, no solamente el hecho de transmitir realmente lo que tú quieras transmitir, sino que la gente entienda la postura y la conciencia de en un futuro de ver las cosas como son, en la realidad que tenemos hoy en día en el planeta,
Y no solamente, pues yo a raíz de esto me voy a adentrar mucho más en esto del mar y las algas, porque me imagino que va a haber documentales y todo este rollo. Entonces, pues eso es lo que me mueve también a este podcast, ¿no? Que adentrar un poco más en tu arte, en lo que estás haciendo y aparte en lo que conlleva todo lo que hay en tu entorno también, que me encanta. Así que bueno, pues tú tienes la casa aquí abierta de Bendito Nopal y muchísimas gracias por venir y por charlar un ratito aquí conmigo y charlar a toda la gente que haya escuchado la charla de nosotros, ¿no? Gracias, Yayo, gracias a ti por el interés y bueno, cuando haga algo más en Galicia, el año pasado en mayo tuve la exposición en el Museo del Mar sobre este proyecto. No suelo trabajar mucho aquí porque bueno, no estoy aquí, Vigo la verdad tampoco es la ciudad más fácil para traer cosas, pero si Dios quiere, cuando haga algo más aquí, que me gusta mucho en mi tierra, pues enseñar lo que hago, ya volveremos, hablaremos e invitaremos a todos los oyentes también a que vengan. Sí, muchas gracias, Elena. Cuídense mucho, de ahí voy a dejar tus redes sociales en la descripción del video y yo espero que hayan disfrutado. Yo lo disfruté mucho, pero me puse muy nervioso, así que bueno, lo disfruté demasiado, así que yo creo que el próximo episodio me lo voy a disfrutar más. Y muchas gracias, Elena. Gracias, Yayo. Bueno.